Palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Estaba él diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la multitud y dijo: Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos en la iglesia una de las advocaciones de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Pilar. Cada vez que celebramos a la Santísima Virgen María, nosotros los cristianos católicos reconocemos la obra que el Señor ha hecho en ella. Ella que fue una mujer dócil a la voluntad de Dios. Ella que siempre estuvo dispuesta a ser siempre la voluntad de Dios. Siempre se nos presenta a nosotros los creyentes como un punto de referencia para que podamos ser realmente esos cristianos que Dios quiere y que el mundo necesita. 3 mensajes para este día. En primer lugar, reconocer el papel de María en la historia de la salvación. María no podemos mirarla como un personaje más de la historia, como un personaje más elegido por Dios. Cada uno de los personajes que nos presenta la Biblia tiene un papel importante, tiene un papel especial. Pero la Santísima Virgen María tiene el papel más especial porque fue elegida por el Señor para cumplir una misión, y es traer al mundo al Salvador. Ella fue el medio, el vehículo que Dios utilizó, que Dios escogió precisamente para que Dios se hiciera uno de nosotros, Dios compartiera nuestra humanidad. Y por eso el papel de María es tan importante, y por eso nosotros los cristianos la veneramos, la amamos, le rendimos ese culto de veneración y amor hacia ella, precisamente reconociendo la obra de Dios que ha hecho en ella. Recordemos, para nosotros los cristianos, María es criatura, María no es Dios, a María no la adoramos, y eso debe quedar claro en cada uno de nosotros, porque precisamente sabemos que ella es criatura, que fue elegida por Dios, pero también reconocemos que cumple un papel especial dentro de la historia de la salvación, ser la madre del Salvador. En un segundo momento, María como modelo de los creyentes. María para nosotros es un punto de referencia, precisamente por su vida sencilla, por su vida humilde, porque María siempre escuchó, siempre fue dispuesta a vivir la voluntad de Dios. Por eso María para nosotros los cristianos es un punto de referencia, y para nosotros los cristianos se convierte en un modelo de cristiana, porque precisamente ella fue dócil a la voluntad de Dios, porque ella siempre se abandonó al querer de Dios, porque ella siempre esperó en las promesas del Señor. Por eso María para nosotros es un punto de referencia y un ejemplo que debemos nosotros imitar. Por eso nosotros los cristianos católicos tenemos un gran amor a ella. Como he dicho, siempre dándole el lugar que le corresponde, no como Dios, sino como criatura de Dios, pero una criatura especial que Dios eligió para una misión importante y también para mostrarnos a nosotros cómo debe ser nuestra vida cristiana, siempre viviendo la voluntad de Dios.
Y en un tercer momento, como nos presenta el Evangelio, María sí que supo escuchar y vivir la palabra de Dios. María siempre conservó esas palabras en su interior, las meditó, las interiorizó. Tal vez en muchas ocasiones no entendía las cosas, pero sin embargo las puso en manos de Dios. Y por eso María para nosotros es la que escucha, la discípula, la que interioriza, la que medita la palabra de Dios. Pero María es sobre todo la que vive, porque ella vivió siempre en obediencia, en la voluntad de Dios, en los momentos hermosos de la infancia de Jesús, pero también en los momentos difíciles de la pasión, de la cruz del Señor. Por eso hoy María para nosotros debe seguir siendo ese punto de referencia como creyentes, sabiendo que nosotros imitándola a ella nos acercamos más al Señor. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día nos acompañe. Amén.